pero nosotros le hemos conocido. Y dice, y si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos pecando, hermanos. Somos pecadores delante de la presencia del Señor. Por eso necesitamos constantemente. Hay gente que pasan cultos, meses, y no vienen ni se postran al altar. Digo, Señor, no pecarán, porque entonces yo quiero ser como ellos. Amén. Amén. Hermano, todos pecamos delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos día a día, toma tu cruz y sígueme. Día a día tienes que buscar la perfecta voluntad de Dios. Día a día tienes que negarte, matar la carne. ¿Cómo matas la carne? Orando, estando en la casa del Señor, clamando al Señor, buscando su perfecta voluntad. No le vas a dar lugar al diablo, hermanos. Amén. Como hijos de Dios fuimos llamados a ser valientes en todo momento, no solo en ocasiones o cuando nos conviene. Negarnos a sí mismos es negar lo que queremos y a veces lo que necesitamos. A todos nos gusta ser bien recordados, amén, a todos nos gusta y ser respetados, pero no todos estamos en la meta de Dios para nosotros, amén. No es todo lo que Dios quiere para nosotros. Queremos nosotros, reconócenme, amén. Y eso pasa en muchos liderazgos. Si no me reconocen, me siento, amén. No, el Hijo de Dios no busca ser reconocido. El Hijo de Dios busca el que su nombre esté en el libro de la vida. Ahí. A mí no me interesa si el hermano me reconoce, o la hermana, o el pastor, el líder. Y le digo una cosa, yo no busco, hermanos, de veras. Yo desde el principio le dije a la gente, si quieren la organización, quédense con la organización. Yo no necesito, y usted no necesita un puesto, amén. No necesita estar en el coro, no necesita ser músico, no necesita nada de eso, para que usted busque la perfecta voluntad de Dios y Dios lo lleve, hermano, a realizar grandes cosas por él. No necesita. Se necesita un corazón dispuesto a ver la gloria de Dios. Ay, pero es que nadie me toma en cuenta, hermano. El Señor sí te toma en cuenta. Lo que pasa es que tú no lo volteas a ver. No estás buscando la perfecta voluntad. Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Es que a mí me gusta esto, pero el Señor te dice, es que yo tengo esto para ti. Amén. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque no matamos nuestra carne, hermano. Amén. No busquemos el ser reconocidos, sino busquemos, hermano, el que Dios mire nuestro trabajo. Debemos llevar cada día, hermano, nuestra cruz, sino la cruz de Cristo. Amén. Y hacerlo diariamente. Nuestra cruz, ahí son luchas, problemas, adversidades, situaciones. No, tome la cruz de Cristo. Amén. Tome la cruz de Cristo y Él lo va a llevar a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que lo llevó al Señor a llevar a ese sacrificio? Vivir para los demás, hermano, y morir por los pecadores. Amén. ¿Sabe por qué yo digo? Soy un pecador. ¿Sabe por qué? Porque a esos vino Dios. Por los pecadores. Amén. Dijo el Señor que los sanos no necesitan doctor. Amén. Y los pecadores necesitamos un doctor. A veces no entendemos, mire, no entendemos que cada uno de nosotros tiene un pecadito ahí, tan pequeñito, pero hay un pecado. Amén. Y yo le he preguntado al Señor, pero Señor, tú puedes cambiarme. A veces Dios permite ese pecado, no que caigamos en él y nos encariñemos con el pecado, amén. Pero a veces Dios permite, hermano, para que nosotros busquemos al Señor, porque si todo marchara bien, ni uno de los que estamos aquí estuviéramos en este lugar. ¿Dónde estuviera usted? ¿En el mundo? Amén. Dios ya, muchos predican, Dios ya me salvó, Dios ya me limpió, y a gozar la vida. Amén. ¿Sí sabe que hay religiones así o creencias así? La salvación no se pierde.
Dios lo que necesita es un corazón. Digo yo, ¿poco nomás el corazón va a entrar en el cielo? Amén. Y ni el corazón va a entrar. El espíritu es el que necesita ser limpiado. Un corazón contrito y humillado es el que el Señor busca. Amén. En Gálatas capítulo 5 versículos 20 y 21 nos dice: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por usted. Amén. No desechó la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fue la justicia, entonces por los demás murió Cristo. O sea, fuera en vano, hermano, el sacrificio. Y el sacrificio de Dios no fue en vano. Jesús dio su vida, hermano, por nosotros los pecadores. Amén. Y la dio su vida, hermano, voluntariamente por nosotros cuando no lo merecíamos. Eso significa, hermano, que usted y yo deberíamos de poner nuestros propios intereses detrás de los intereses de los demás, pero siempre y cuando buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Cómo está mi situación? ¿Cómo está mi prójimo? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi esposa? Necesito negarme para poder ver la condición en la cual se encuentra mi situación y buscar la voluntad, hermanos, perfecta de Dios, y que esa voluntad venga, nos cambie, nos transforme y nos purifique como un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, por el cual el Señor viene en una nube y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Amén. Pero los que estén limpios, amén, esos seremos levantados y transformados como Él es. Amén. ¿Quiere ser levantado? Busque la perfecta voluntad del Señor Jesús. No puede caminar en su voluntad, porque si camina en su voluntad, camina entre arenas movedizas. Pero si camina entre la voluntad de Dios, camina sobre la roca. Y esa roca es Cristo Jesús, hermano. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Al someter nuestra voluntad, hermanos, a Dios, no hay en nosotros un propio parecer. No existe nuestra propia opinión. No existe nuestra propia experiencia. Amén. Lo que hemos vivido, lo que ha funcionado. Si no, hermano, vivimos diferente al mundo, estando, hermano, en contra de Dios. Cuando caminamos, hermanos, diferente a como caminan los hijos de Dios y como camina el mundo, hermano, caminamos fuera de la voluntad del Señor. Es triste ver que tenemos 15, 3, 4, 5 años y todavía las hermanas visten como el mundo. Amén. Tristemente así pasa. Tenemos que limpiarnos. Si no, la palabra no nomás es para usted, también para mí. Dice que tu palabra es una espada doble filo, corta para allá y corta para acá. Amén. Porque no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Amén. No esté en contra de la voluntad de Dios. Es que no me gusta aquí, no me gusta acá. Amén. El espíritu de Jezabel dice que se implementa en las iglesias. Y ahorita está muy fuerte, hermanos. Amén. Amén. Hay que buscar la perfecta voluntad. La voluntad de Dios no está en ese espíritu, está en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y las hijas de Dios deben caminar en plena, perfecta voluntad, caminando en santidad. Y no solamente las mujeres, también nosotros los varones. Amén. Tenemos que caminar. Y la santidad no nomás es la vestimenta, no, es todo lo que conlleva, por dentro, por fuera. Yo puedo profesarle a la hermana una piedad, pero por dentro, dice Dios, son como sepulcros. Estamos llenos de inmundicia. Amén. Hay que limpiar, hay que pedirle, Señor, purifícanos. Amén. Amén.
Negarse a sí mismo significa aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra, hermanos. Negarse a sí mismo significa poner a Dios en primer lugar en vez de todos. Buscar la perfecta voluntad no es faltar el martes, no es faltar el jueves, no es faltar el domingo. Oiga, la hermana ya llega, empieza el culto a las 5 y llega la hermana a las 5:30. Y empieza el servicio a las 7 y llega a las 6, a las 7:30. El domingo, el sábado, el martes, hermano, llegamos a la oración, llega 15-20 minutos tarde, son media hora de oración y todavía se ora 5 minutos y se para y se sienta. Amén. Esa no es la perfecta voluntad de Dios. No es la perfecta voluntad. La perfecta voluntad se busca de rodillas. Y no solamente rodillas, el corazón. El corazón, Señor, humille. ¿Sabe qué hacía David? No quites de mí tu espíritu. Para que una persona pueda humillarse y decirle al Señor, no quites de mí tu espíritu, es porque su corazón está hasta el suelo. Amén. Yo puedo decir, Señor, no quites de mí tu espíritu y no pasa nada. Pero si le digo, Señor, no quites de mí tu espíritu. Amén. No lo quites, Señor. Quítame todo, dice David. Pero tu presencia no me la quites. Amén. Busque la perfecta voluntad de Dios. Negarse a sí mismo con sublime intención, hermano, es negar el ego que tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. Y es dejar, hermano, morir, hermano, nuestra carnalidad. Es decir, arrepentirnos. Amén. Y no vivir manipulados, hermano, por el ego, para que Dios, hermano, pueda manejar y pueda comandar nuestra vida y empezaremos a vivir la perfecta voluntad de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solamente morir terrenalmente, morir espiritualmente. Deja que tu carne muera, hermano, para que el espíritu sea vivificado y tú vas a obtener una ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando matas la carne vas a obtener una ganancia. Mata el ego que hay en tu corazón. A veces el ego no permite, hermano, que Dios obre en nuestra vida. Y ahí está el ego, el diablo taladrando en tu corazón y sembrando la semilla. Y uno con la soberbia, no. Hay que, como iglesia, hermano, agarrar ese espíritu, mandarlo, hermano, como dice su palabra, hermano, fuera de este lugar, fuera de tu corazón, fuera de tu casa, fuera de tu iglesia. Es lo que necesitamos hacer. Llega un momento que está la alabanza y hay un espíritu ahí inmundo, hermano. Amén. Y ahí están asomando los hermanos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay libertad en tu corazón, yo no quiero que brinques y saltes. Si no quieres brincar y saltar, no. Pero hermano, un muerto, aún con el poder de Dios, resucita. Ahora más que usted vivo no pueda sentir la gloria de Dios. Amén. Pero es el enemigo, hermano. Tenemos que entender la condición en la que nos encontramos. El enemigo viene y te adormece, y te adormece, y te adormece. Ese espíritu, hermano, que está ahí. Amén. No carnal, espiritualmente. Estamos dormidos. Necesitamos un despertar de la iglesia. Necesitamos levantarnos, hermano. Si decimos, hermano, que hemos conocido al Señor y que Cristo vive en nosotros, es porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y tenemos que levantarnos como iglesia, no importando las circunstancias, y decirle, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo, hermano, puede caminar, puede avanzar, hermano, y puede levantarse. No hay demonio, hermano, que se pueda levantar en contra del pueblo del Señor. Yo
Leti se convirtió al Señor. La hermana le estuvimos hablando y le hablaba, y ahí estaba la hermana Maye, amén. Acá está la hermana Maye, amén. Ahí está la hermana, y nuestro hermano Chilo. Y yo me iba con la Biblia visitando, hermano, aquí, y les hablaba y nomás me decían, sí, está bueno, ahí después vamos. Amén. Pero yo iba, hermano, yo iba, y a su tiempo, en su perfecta voluntad. No lo hice yo, lo hizo el Señor. Amén. Pero saben, la hermana se convirtió cuando estaba un culto poderoso, lleno del Espíritu Santo, donde unos estaban danzando, otros estaban hablando en lengua, y todos estaban en un mismo espíritu. Y eso fue lo que a nuestra hermana le impactó. Usted le puede preguntar a nuestra hermana, y lo recordamos ayer, hermana, ¿se acuerda cuando entró y la gloria de Dios se derramó? Hermano, puede entrar gente por esa puerta y convertirse, pero necesitamos la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas para que la gente pueda entrar por esa puerta. Queremos la perfecta, queremos crecer como iglesia, necesitamos caminar en la perfecta voluntad del Señor. Necesitamos, hermano, decirle: Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. El viejo hombre lo enterraste en el bautismo, en el nombre del Señor Jesús, y ya no puedo ir por él, ya no puedo caminar con él. Es difícil, hermano, no es fácil, porque si yo quisiera en mi carácter, y a lo mejor todavía lo tengo, amén, pero tenemos que caminar en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Nuestro pastor no nos dejó a la iglesia nomás porque sí. Tenemos que llenar este lugar. Amén. No hubo amén. A lo mejor no me escuchó. Amén. Tenemos que llenar este lugar, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Es la que Dios te llamó. No te llamó a estar en la banca. Yo puedo traer un montón de gente y sentarla en la banca. Amén. Pero de nada me sirve. Necesitamos gente valiente, y lo hay en este lugar. Pero ¿qué pasa? Buscar la perfecta voluntad del Señor. Buscar la perfecta voluntad del Señor. ¿Cómo puedo buscar la perfecta voluntad? No se quede dormida en la mañana. Amén. Es difícil. Si yo le preguntara a mi mamá, y estamos y venimos así, amén, le duele las rodillas. Hermana Rosy, ¿no le duele las rodillas? A mí me duele mi huesito, pues el pesito. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Hermano, yo quiero ver la gloria de Dios, y no lo hago por quedar bien con usted, porque de nada le beneficia el que yo quede bien con usted. A mí me beneficia quedar bien con el Señor, porque de Él viene, hermano, la bendición, y lo que usted me pueda dar no se va a comparar con lo que Él me puede dar. Amén. Necesitamos la perfecta voluntad del Señor. Hermano, comience a trabajar, comience a invitar gente, comience a hablarle: hey, tráete un alma, y hasta que no se convierta. Muchos piensan que traer un alma nomás es: te invito al culto. No, hermanos, yo puedo invitar también. No, es traerla, que se convierta, que se bautice, que reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque nomás lo traen y no reciben el Espíritu Santo, el bautismo. Amén. Que lo reciban. Amén. Y segundo, que esa persona dé fruto. Ahí se termina tu trabajo, cuando esa persona dé fruto, porque ya dio fruto, ya puede caminar solito. Amén. Y él tiene que dar otro fruto, y ahí va la cadenita. Si nos pusiéramos así, hermano, este lugar, hermano, estuviera lleno. Necesitamos almas, pero ore al Señor. Yo le digo al Señor: necesitamos aquí un pueblo que esté dispuesto a trabajar por tu obra, que lo dé todo por tu obra, que esté dispuesto en todo momento. Amén. Necesitamos pedir, pero pedir bien. Escuchaba la petición de una hermana, y decía que le pedía al Señor un trabajo. Amén. Pero le faltó decirle un requisito, y por eso no lo pudo obtener. Amén. Tenemos que saber pedir correctamente. Amén.
Cuando ores, Señor, trae almas. Sí, Señor, pero trae almas que amen tu obra, almas que les guste predicar, que les guste evangelizar, que les guste trabajar, que sean almas, Señor, que vengan y glorifiquen tu nombre, que se derramen en tu palabra, que se derramen en tu poder. Eso es lo que necesitamos. Amén. Es lo que necesitamos. Amén. ¿Usted cree que cuando Dios creó a los ángeles nomás los creó así nomás? En el cielo no creo que haya ángeles que canten feo, ni que toquen, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Amén. ¿Por qué no hemos llegado a la perfección? Porque no hemos buscado la voluntad perfecta de Dios. Amén. Dice que Jesús no se encontró pecado. En su humanidad, Él fue perfecto. Y si Jesús pudo hacerlo, usted también puede. Amén. Porque Él por eso se hizo carne, nuestro Dios, para demostrarnos que se puede vivir en integridad delante de Él. Pero Él buscaba la perfecta voluntad del Padre. Y iba a la perfecta voluntad. Y decía, Señor, ahí estoy. Y oraba. Y aún venía el diablo y lo tentaba y le decía, ¿qué le decía? A solo tu Dios adorarás y a solo Él te postrarás. Amén. Hay que buscar la voluntad perfecta de Dios. Póngase de pie, hermanos. Busquemos la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a cantar ese canto, amén, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón. Amén. Queremos que Dios cree en nosotros un corazón. Amén. Gloria a Dios. Y con este canto estaremos despidiéndonos. Amén. Estamos aquí, hermanos. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos. Gloria a Dios. Crea en mí, oh Dios,
Tomen sus asientos de voladita, hermanos.